Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos de las telenovelas y las estrellas turcas, la supuesta verdad detrás de la relación entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué hay de cierto en todos los rumores y especulaciones que han circulado. Así que prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Como les decía, el mundo del entretenimiento a veces nos trae noticias que nos dejan con la boca abierta, y el supuesto conflicto o la verdad oculta entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Neslihan Atagul y Burak Özçivit, es un claro ejemplo. Hemos visto cómo sus nombres se han entrelazado en titulares, en foros de discusión y en redes sociales, generando un sinfín de teorías y opiniones. Muchos se preguntan si existe realmente una tensión, si hubo algún desacuerdo que trascendió la pantalla, o si, por el contrario, todo es producto de la imaginación colectiva de los fans. La verdad es que Neslihan y Burak han sido compañeros de escena en producciones muy exitosas, destacando por su química y profesionalismo. Han interpretado roles complejos y apasionados, lo que inevitablemente lleva a la audiencia a idealizar su relación fuera de los sets de grabación. Pero, ¿qué es lo que realmente ha estado sucediendo? A menudo cuando dos artistas trabajan tan de cerca en proyectos que capturan la atención de millones, es normal que surjan preguntas sobre su vínculo. Hemos visto a ambos actores construir carreras impresionantes, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus actuaciones son elogiadas por su profundidad y carisma, y es precisamente esa conexión que logran transmitir en pantalla lo que alimenta las ganas de los fans de saber más sobre su vida privada y su relación fuera de cámaras. Se habla de una posible verdad, de un secreto que podría cambiar la percepción que tenemos de ellos. Y es que, seamos honestos, a todos nos gusta creer que las grandes historias de la ficción a veces se extienden un poquito a la realidad. Ahora, vamos a tratar de poner un poco de orden en todo este mar de rumores. Es importante recordar que, si bien son figuras públicas, su vida personal merece respeto y privacidad. Sin embargo, en el ámbito de la fama, la información, a veces veraz y a veces no tanto, fluye constantemente. Y cuando se trata de actores tan icónicos como Neslihan y Burak, la curiosidad es aún mayor. Se ha especulado mucho sobre si su relación ha pasado por altibajos, si hubo algún momento de fricción o si, por el contrario, mantienen una relación profesional y amistosa impecable. Una de las fuentes principales de estas especulaciones a menudo proviene de la interpretación que hacen los seguidores de sus interacciones en redes sociales, de sus apariciones públicas conjuntas, o incluso de la ausencia de ciertas interacciones que ellos esperarían ver. Por ejemplo, si no se siguen mutuamente en Instagram, si no se comentan las publicaciones o si en alguna entrevista dan una respuesta un poco ambigua, automáticamente se crea un foco de atención. Y es que en la era digital, cada detalle es escrutado al máximo. En este vídeo queremos ser lo más transparentes posible y analizar la información disponible para intentar discernir la verdad de la ficción. Hemos estado siguiendo de cerca las noticias, las declaraciones oficiales y los reportes de fuentes confiables. Y lo que hemos encontrado es bastante interesante. Para empezar, es crucial destacar que tanto Neslihan Atagul como Burak Özçivit son profesionales consumados. Han compartido créditos en producciones que han sido éxitos rotundos, como Kara Sevda, una telenovela que los catapultó a la fama mundial y que les valió innumerables premios y reconocimientos. La química que proyectaban en esa serie era innegable, y fue precisamente esa conexión en pantalla lo que generó en muchos espectadores la esperanza de que esa magia continuara fuera de los sets. Lo que se ha escuchado últimamente y que ha alimentado la idea de una verdad de Neslihan sobre Burak, parece girar en torno a la percepción de una posible distancia o de un entendimiento no dicho entre ellos tras sus proyectos conjuntos. Algunos rumores sugieren que, después de compartir una experiencia tan intensa como filmar Kara Sevda, las dinámicas entre ellos cambiaron. Y aquí es donde la línea entre la realidad y la expectativa del público se vuelve difusa. Hemos rastreado diversas fuentes y, si bien no hay una declaración oficial contundente de Neslihan revelando un conflicto grave o una verdad impactante sobre Burak, si existen indicios y comentarios que podrían interpretarse como una validación de que su relación profesional, o quizás personal, no es tan idílica como algunos podrían pensar,
o que simplemente ha evolucionado de manera natural. Por ejemplo, en entrevistas pasadas, tanto Neslihan como Burak han hablado sobre la intensidad del trabajo en Kara Sevda. Es un proyecto que requirió mucho tiempo, dedicación y una profunda conexión emocional para darle vida a sus personajes. Es completamente normal que una experiencia así genere un vínculo fuerte entre los actores. Sin embargo, también es natural que una vez finalizado el proyecto, cada uno siga su camino, con sus propias vidas, sus compromisos y sus propias relaciones. Lo que parece ser la verdad que se insinúa es más bien la confirmación de que su relación, si bien siempre ha sido profesional y respetuosa, no se ha traducido en una amistad íntima o en una relación que trascienda los sets de filmación de manera profunda y constante. Y esto, honestamente, no debería ser motivo de escándalo. Es la realidad de la industria del entretenimiento. Muchos actores desarrollan relaciones laborales sólidas y un gran respeto mutuo, pero eso no siempre significa que se conviertan en los mejores amigos de la vida. Hemos visto que a lo largo del tiempo, sus vidas han tomado rumbos distintos. Neslihan está casada con Kadir Doğulu, otro actor muy conocido y querido en Turquía, y Burak está casado con Fariye Evcen, también una actriz de gran renombre con quien comparte una familia. Ambos parecen estar en relaciones estables y felices, lo que confirma que su relación profesional con su coprotagonista fue precisamente eso, profesional. La verdad de Neslihan sobre Burak, por lo tanto, parece ser la validación de que, a pesar de la increíble química que mostraron en pantalla y del éxito que cosecharon juntos, su relación se mantiene dentro de los límites del respeto mutuo y la profesionalidad, sin haber desarrollado necesariamente una amistad profunda o un vínculo que vaya más allá de su trabajo conjunto. Quizás lo que Neslihan ha podido revelar de alguna manera, a través de sus declaraciones o su actitud, es simplemente que la intensidad de un set de filmación no siempre se traslada a la vida personal, y que cada uno tiene su propia vida y sus propias prioridades. Es importante no confundir la conexión actoral con una amistad o una relación personal profunda. La audiencia a menudo tiende a idealizar a sus celebridades favoritas y a desear que sus vidas sean tan apasionantes como los personajes que interpretan. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más sencilla. Neslihan y Burak han demostrado ser grandes profesionales, y eso es lo más destacable de su trayectoria conjunta. El respeto que se tienen mutuamente es evidente y eso es lo que realmente importa. Podríamos decir que la verdad de Neslihan sobre Burak es, en esencia, la confirmación de la madurez profesional y personal de ambos. Han sabido manejar la fama, la presión mediática y las expectativas del público con gracia. Han seguido adelante con sus carreras y sus vidas, y eso habla muy bien de ellos. No hay dramas ocultos ni conflictos escandalosos, sino más bien la simple realidad de dos artistas que compartieron un momento importante en sus carreras y que luego continuaron sus caminos. A lo largo de este vídeo, hemos intentado desglosar los rumores y las especulaciones que rodean a Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Hemos llegado a la conclusión de que si bien su química en pantalla fue innegable y generó gran expectativa entre los fans, la verdad, tal como la interpretamos, es que su relación se mantiene en el ámbito de lo profesional y lo respetuoso. No parece haber grandes secretos o conflictos, sino más bien la natural evolución de las relaciones laborales una vez que los proyectos concluyen. Han demostrado ser grandes profesionales, cada uno con su vida y sus familias, y eso es lo que realmente importa. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí investigar y compartir esta información con ustedes. Ha sido un placer desentrañar este tema que tanto interés ha generado. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta información? ¿Tenían alguna otra teoría sobre la relación entre Neslihan y Burak? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista y debatir sobre este fascinante mundo del espectáculo. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de estas estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.